Buenas, cordial saludo, evidencia de taller de Incoterm y presentación, presentado por Eliana Herrero Sánchez, Instituto John Jiménez, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Tecnólogo en Gestión Integral de Transporte, Antioquia, Caucasia, mayo 2025. Incoterms. Los Incoterms son reglas internacionales que definen las responsabilidades y obligaciones de los vendedores y compradores en la entrega de mercancías, facilitando el comercio internacional y reduciendo los malentendidos. Estos establecen claramente lo siguiente: 1. ¿Quién es el responsable del transporte y del seguro? 2. ¿Quién asume los riesgos de pérdida y daño de la mercancía? Y 3. ¿Quién se encarga de los trámites aduaneros? Los Incoterms son actualizados periódicamente por la Cámara de Comercio Internacional para reflejar las prácticas comerciales actuales. Estos son fundamentales en el comercio internacional, ya que clarifican las obligaciones de cada parte, reducen las disputas y los malentendidos y facilitan la negociación y el acuerdo entre partes. ¿Por qué se usan los Incoterms? Los Incoterms se utilizan para clarificar las responsabilidades, reducir los malentendidos, facilitar el comercio internacional y proporcionar la seguridad. Tipos de Incoterms. Los Incoterms se clasifican en 4 categorías principales. Grupo E, salida. EXW, Export, donde el vendedor entrega la mercancía en su propio almacén. Grupo F, transporte principal no pagado. Se encuentra FCA, Fast Food, donde el vendedor entrega la mercancía al transportista. Grupo C, transporte principal pagado, encontramos CFR, la CIF, la CPT y la CIP, donde el vendedor paga el transporte hasta el destino. Y por último, grupo D, la llegada, encontramos la DAT, la DPU y la DDP. El vendedor entrega la mercancía en el destino. Aquí encontramos la primera regla EXW, Export. La regla es un Incoterm que establece que el vendedor entrega la mercancía en su propio almacén o fábrica. El comprador es responsable de recoger la mercancía y transportarla hasta su destino final. Encontramos responsabilidades. Responsabilidad del vendedor: entregar la mercancía en su propio almacén o fábrica y preparar la mercancía para la recogida. Mientras que la responsabilidad del comprador es recoger la mercancía en el almacén o fábrica del vendedor, transportar la mercancía hasta su destino final y asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía desde el momento de la recogida. La regla FCA. La regla FCA o Pick-up es un Incoterm que establece que el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en un lugar acordado. En las responsabilidades encontramos que el vendedor entrega la mercancía al transportista en el lugar acordado y preparar la mercancía para el transporte. En las responsabilidades del comprador, la recoge y designa al transportista y acorde el lugar de entrega y asume el daño de riesgo o de pérdida de la mercancía desde el momento de la entrega al transportista. En la regla FAS, la regla FAS es un Incoterm que establece que el vendedor entrega la mercancía junto al buque en el puerto de carga designado. Es adecuada para situaciones en las que el comprador desea controlar el transporte y la logística desde la entrega al transportista. En las responsabilidades tenemos la responsabilidad del vendedor, que entrega la mercancía junto al buque en el punto de carga designada, preparar la mercancía para el transporte marítimo, pagar los costos de exportación y trámites aduaneros. En las responsabilidades del comprador tenemos asumir el riesgo de pérdida y daño de la mercancía desde el momento de la entrega,
junto al buque, pagar los costos de carga y transporte marítimo y pagar los costos de importación y trámites aduaneros en el país de destino. También encontramos ventajas y desventajas. En las ventajas, el vendedor solo es el responsable para que la mercancía sea entregada, lo que reduce el riesgo y responsabilidad. Y en las desventajas, el comprador asume el riesgo y los costos asociados con la carga y el transporte marítimo. Regla FOB. La regla FOB es un inconste que establece que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de carga designado. Además, el vendedor es responsable de los trámites de la exportación. Esto implica que todos los costos y riesgos asociados al transporte de la mercancía hasta el punto recaen sobre el vendedor. A partir de ese momento, el comprador asume toda la responsabilidad de la carga, incluye el transporte principal y el seguro o cualquier otro coste hasta el destino final. Aquí tenemos las obligaciones del vendedor, como es preparación y entrega, costos y riesgos y documentación necesaria. Obligaciones del comprador, como son el transporte y seguro, costos adicionales e importación. La regla SFR. El incoste es exclusivo para el transporte marítimo o por vías navegables interiores y se mantiene sin cambio. Bajo este término, el vendedor asume los costos hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía es cargada a bordo del buque del puerto de origen. Las obligaciones del vendedor se basan en la entrega de la mercancía, el embalaje y la preparación, transporte interno, despacho de acuerdo a la exportación, gastos portuarios de origen, contratación y pago del flote marítimo internacional, mientras que las obligaciones del comprador se basan en el pago de la mercancía, gastos portuarios de destino, despacho de importación, pagos de impuestos de IVA y aranceles y el transporte interior. Regla CIF. La regla CIF es un conter que establece que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de carga asignado y paga los costos de transporte y seguro hasta el puerto de destino. Entre sus responsabilidades tenemos la del vendedor, que se entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de carga y pagar los costos del transporte marítimo, mientras que las responsabilidades del comprador es asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía desde el momento en que éste esté a bordo del buque en el puerto de destino. Regla CPT. El inconter CPT significa que el vendedor es responsable de contratar y pagar el transporte principal hasta el destino acordado. Para la transferencia de riesgo ocurre antes, cuando la mercancía se entrega al primer transportista. Este es válido para todo tipo de transporte, ya sea marítimo, aéreo, terrestre o multimodal. En las obligaciones del vendedor encontramos preparar la mercancía, entregar al transportista, asumir el riesgo, contratar y pagar el transporte principal, el despacho de la exportación y costos asociados y entregar la documentación necesaria. Mientras que en las obligaciones del comprador tenemos pago de la mercancía según el contrato, asumir el riesgo desde la mercancía se entrega desde el primer transportista, despacho de importación, incluido aranceles e IVA e impuestos, notificaciones a tiempo. Aquí encontramos el lugar y fecha exactos para la entrega, como se acordó. Regla CIF. En el incorter CIF, el vendedor despacha las mercancías para la exportación y es responsable de entregar las mercancías al transportista designado por el vendedor en los términos de costes. El vendedor debe pagar el transporte, pero el riesgo del vendedor termina en el lugar del envío. Además, el vendedor
Debe contratar el seguro mínimo hasta un lugar de su destino convenido. Por su lado, el comprador también tiene la opción de contratar un seguro adicional. En las obligaciones del vendedor encontramos la general, que es la entrega de la mercancía, la entrega, que es el plazo convenido para entregar la mercancía por el transportista, los riesgos, asumir el transporte de la mercancía, el seguro, la documentación de entrega, el despacho de exportación e importación. En las obligaciones del comprador tenemos la general, que es pagar el precio de los bienes según lo acordado, la recepción de la entrega, que es tomar la mercancía del transportista en el lugar de destino o en el punto de encuentro, los riesgos, que es asumir todo riesgo, pérdida o daño, desde que se finaliza el plazo pactado por la entrega, documentación de la entrega y despacho de exportación e importación. Regla DAP. La regla DAP es un contexto que se establece que el vendedor entrega la mercancía en el lugar de destino designado, listo para la descarga. En la responsabilidad tenemos la responsabilidad del vendedor, que es entregar la mercancía en el lugar de destino designado, pagar los costos de transporte hasta el lugar de destino, asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía hasta que esté en el lugar de destino. La responsabilidad del comprador es asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía desde el momento en que éste esté en el lugar de destino, pagar los costos de descarga y trámites aduaneros en el país de destino. Reglas de PU. Es un contexto que implica que el vendedor entrega las mercancías una vez que han sido descargadas del medio de transporte en el lugar acordado. Es el único incontel que requiere que el vendedor se haga cargo de la descarga. En esencia, bajo DPU, el vendedor asume toda responsabilidad y riesgo hasta que las mercancías estén descargadas y disponibles para el comprador en el lugar asignado. La DDP. La regla de DDP es un incontel que establece el vendedor entrega de mercancía en el lugar de destino designado, listo para la descarga, y paga todos los costes y derechos de importación. Entre las responsabilidades encontramos la del vendedor, que entrega la mercancía en el lugar de destino asignado, y la del comprador es asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía desde el momento en que éste esté en su lugar de destino después de la descarga. Conclusiones. Las reglas de Incoterm son un conjunto de normas internacionales que regulan las transacciones comerciales entre compradores y vendedores de diferentes países. Estas reglas ayudan a clarificar las responsabilidades y obligaciones de cada parte de la entrega de mercancías. Es fundamental que tanto el vendedor como el comprador estén de acuerdo con los términos y condiciones de la entrega y que se especifiquen claramente en el contrato de compraventa. Gracias.